bien, buenas tardes. Bueno, un programa que se llama Los Embajadores, es un programa cross media, esto quiere decir que sale por distintas plataformas y se va adaptando para ser escuchado por YouTube, por Instagram, por Radio Cut, en fin, y obviamente por el celular o por la computadora con la aplicación de Sónica Más. Y lo que intentamos es que venga cada semana un embajador para que nos cuente sobre su país y hablar un poco del turismo y qué podemos hacer en cada uno de estos lugares, en cada uno de estos países que ocupan el planeta. En este caso vamos a hablar de la República del Paraguay y tenemos acá en vivo y lo saludamos al señor embajador Julio César Vera Cáceres. ¿Qué tal, Vera Cáceres? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Alejandra, a vos y a la distinguida audiencia de Sónica Más. Bueno, la verdad, primero, muchas gracias por venir. Sé que estaba complicado el tránsito, pero acá está. Y primero queremos saber hace cuánto tiempo usted está en la Embajada de Paraguay en Argentina. Estoy desde el mes de diciembre del año 2017. Estoy por cumplir 2 años. Ah, muy bien. Así es. ¿Y su carrera, usted ya estuvo en otros países? Bueno, básicamente yo soy embajador político. Ajá. Antes de esta misión estuve como embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Estado Plurinacional de Bolivia, desde el año 2014, agosto del 2014, hasta diciembre del 2017 en que vine acá. Ajá. Pero fuera de eso, soy embajador político, soy ingeniero civil y abogado, tengo maestría en ciencias políticas, en relaciones internacionales, soy egresado del Colegio Nacional de Guerra, tengo maestría en ciencias jurídicas y estuve en la administración pública en varios cargos. Fui director de Líneas Aéreas Paraguayas durante 3 años, fui convencional constituyente, en el año 92 fui senador de la Nación, en el año 93-98 fui director de Aceros del Paraguay, fui presidente del Consejo de Administración de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, fui presidente del directorio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, fui viceministro de Transportes, soy académico de número de la Academia de Historia y Geografía Militar y soy caballero de gracia magistral de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. ¡Qué bárbaro! Le falta que ser presidente, nada más. Me falta eso. Bueno, tal vez más adelante, cuando hagamos el programa Los Presidentes, ahí lo tendremos Me invitado. tenés que invitar para ese programa. Bueno, ¿y cuál es su tarea acá en Argentina como embajador? ¿Cuáles son las actividades que más desarrolla? Con la República Argentina tenemos una agenda muy vasta. De hecho, a esa agenda tan vasta que tenemos con la República Argentina, también se agregan el trato con 44 países, hoy por hoy son 42, porque hace poquito tiempo Turquía y Guatemala abrieron embajadas en Asunción, pero en principio eran 44 países concurrentes, es decir, países con los que la República del Paraguay mantiene relaciones diplomáticas, pero no tienen embajada en Paraguay. Claro. Entonces lo manejamos a través de sus embajadas acá en la República Argentina. Y es un país más. Cada una de las embajadas concurrentes es un país más, Claro. con todos los problemas inherentes. Pero en el caso de Argentina, por razones obvias, un país limítrofe, con muchos kilómetros de frontera común, frontera fluvial, terrestre, tenemos una agenda muy nutrida. Tenemos 7 comités de frontera que se reúnen con mucha frecuencia para tratar todos los temas inherentes a ese punto específico. Estamos en la hidrovía, desde el año 1991 se creó la hidrovía, estamos 5 países, la República Federativa del Brasil, la República Oriental del Uruguay, el Estado Plurinacional de Bolivia, Argentina y Paraguay. Argentina. Y bueno, hidrovía, donde funciona el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, el CIH, tiene una agenda muy vasta. Sí. Si bien es cierto, las cancillerías tienen oficinas específicas detrás del tema, siempre las embajadas acompañan de todas las reuniones. También es de peso. Con Argentina tenemos el proyecto hidroeléctrico Yacyretá, Sí. que siempre acompañamos. Tenemos otros proyectos hidroeléctricos en vista, el de Corpus y el de Apipé,
que estamos, se está analizando la posibilidad de materializarlos. Ahora tenemos una ampliación del proyecto Yacyretá con la maquinización del brazo Añacuá, que le colocarían 3 turbinas más, lo cual agregaría la potencia en 270 megavatios. ¿Ahora cuántos tiene en potencia? Y tenemos funcionando, tiene 20 turbinas, son 3 millones y un poco más. Qué bárbaro. Y además 3.200.000. Itaipú también. Itaipú, Que es tenemos con la Brasil. República Federativa del Brasil, tenemos 20 turbinas, son turbinas Francis. En el caso de Yacyretá son turbinas Kaplan, que las Kaplan están dimensionadas para ríos de llanura. En la zona de Yacyretá es el río Paraná ya no tiene tanta caída como en el caso de Itaipú, por eso tienen turbinas Kaplan. Y bueno, en el caso de Itaipú tenemos funcionando 18 turbinas, a pesar de que en ocasiones han funcionado un poco más, pero siempre quedan 2 turbinas de reserva, porque al hacer mantenimiento de una turbina entra a tallar la que está de reserva. Claro. Y tenemos 12.600 megavatios. No, es impresionante. Es impresionante. Se autoabastece y además le sobra. Así mismo. Sí, sí. La energía no utilizada la absorbe Brasil a través de la Claro. compra que por el tratado lo hace Electrobras. Claro, exacto. Así mismo. No, la verdad es fabuloso saber que es un país que está como en el medio, ¿no? En el centro, en el corazón, que no tiene salida al océano, o sea, que está atravesado por el río Paraná, el río Paraguay. Tener semejante potencia con eso, la verdad que llama mucho la atención cómo se han manejado, ¿no? Desde esa situación. Naturalmente, resulta ser de que Paraguay, con excepción hecha al oro, que ahora lo están explotando, no tenemos riquezas minerales, nada de eso, no tenemos petróleo, no tenemos gas. Hay muchas exploraciones en el Chaco, hay indicios, pero hoy por hoy no tenemos ninguna explotación. Bueno, pero de me petróleo. enteré que encontraron algo de litio y que es un gran lugar para Sí, conseguir el litio que se usa en los sí, celulares, en todo, ¿no? hay yacimientos Sí. en el departamento de Alto Paraná, se han detectado yacimientos de litio. Ujú. Bueno, el litio sí es un material muy valioso, Sí, pero no lo están explotando todavía. claro. Entonces, básicamente nuestra riqueza está generada en el campo con la exportación de la soja y otros productos, en la ganadería. Sí. Tenemos muy buena ganadería, excelente Sí. ganadería. Y bueno, en este caso, nuestra energía, que la Sí. energía no utilizada es transferida a la República Argentina en el caso de Yacyretá o al Brasil en el caso de Itaipú. De Itaipú, sí. Así mismo es. Fabuloso. Y hablando de la ganadería, Paraguay es un país que también se caracteriza que comen asado. Ah, no, pero por supuesto. Claro, pero uno no sabía tanto. Uno pensaba que era el chipá, la sopa paraguaya, pero se come asado. No, pero el asado es el ABC. Claro. El asado es el ABC. Bueno, pero de hecho tenemos raíces comunes, porque la verdadera fundación de Buenos Aires no fue precisamente en febrero de 1536 con Pedro de Mendoza. Ahí solamente fue un fuerte que fue diezmado por las tribus de la zona, que eran hostiles. Por eso en el año 1541 Domingo de Irala ordenó que fuera abandonado el fuerte de Buenos Aires y se replegaran a la ciudad de Asunción. Y a partir de ahí, en 1580, vinieron 66 familias, de las cuales 10 familias eran españolas, las 56 restantes eran familias ya nacidas en Asunción, en Paraguay. Asunción. Claro. Amén de 200 indios con sus familias, más ganado, vacuno, caballar, etcétera, etcétera. Sí. Así que tenemos muchas raíces comunes. Sí. Hemos conformado el mismo virreinato, el virreinato del Río de la Plata, que se fundó se organizó en 1776. Y bueno, de todo lo que de antaño era el virreinato del Río de la Plata, solamente 3 provincias somos países: la República Oriental del Uruguay, el Paraguay y la Audiencia de Charcas, hoy Bolivia. Bolivia, exacto. Claro. Sí, y bueno, y dentro de esas costumbres también, por supuesto, bueno, la yerba mate. No, de hecho,
la yerba mate, que igual que ustedes le llamamos mate, el agua caliente, sí. Pero allá también está el tereré, que es con agua fría, sí. Que se justifica porque en Paraguay hace más calor que en Argentina. Claro. Pero también calor. Se toma con bombilla. Y es lo mismo. El frío también. La diferencia, son recipientes diferentes. Ah, el recipiente es diferente. Son recipientes diferentes y nada, el mate es agua caliente, que generalmente en Paraguay lo tomamos con una mezcla de infusión de varias hierbas. Ah, que le ponen hierbas, claro, sí. Y el tereré la misma cosa. Acá en Argentina no. No, en Argentina creo que le ponen un poco de azúcar. Sí, me parece que alguna sí. gente le pone azúcar a la hierba. Y tengo entendido que hay un tereré ruso, algo así, que le ponen jugo, ¿no? Ah, no, eso no conozco. Jugo, no. Creo que le ponen jugos de frutas en vez de agua sola, algo así. No, eso no conozco. Eso no conozco. Pero bueno, tenemos muchas cosas en común, por supuesto. Ah, no, naturalmente. Pero también Paraguay tiene como su propia identidad, eso es lo que me gusta, ¿no? Como cada lugar, cada rincón tiene su propia identidad, sus raíces, sus costumbres. Y bueno, y veo que la Argentina tiene muchos residentes paraguayos. Tenemos muchos. Migraciones habla del orden del millón de personas que han solicitado residencia precaria o permanente. Pero hay muchísima gente que no están contabilizadas. Claro. Y prueba de ello son los consulados itinerantes que realizamos en el interior de la provincia y en otras ciudades muy alejadas como varias, Neuquén, etcétera, etcétera. Y a diario acuden a los consulados de la provincia y al de Capital Federal, cuando menos 250 personas, compatriotas que gestionan documentos, paraguayos, que son el paso previo para ir a migraciones para gestionar sus respectivas residencias precarias. Entonces, eso nos demuestra con meridiana claridad que hay un montón de compatriotas que no están contabilizados por migraciones. Entonces, yo estimo personalmente, sin tener un documento que avale lo que estoy diciendo, que hay aproximadamente 1.400.000 de paraguayos residiendo en Argentina. Muchos de ellos son residentes temporarios que vienen un tiempito, retornan al Paraguay, y otros ya están casi instalados. Han contraído matrimonio con argentinos, argentinas, ya formaron un hogar, sus hijos son argentinos y difícilmente ya regresan a Paraguay. Si bien es cierto, el gobierno a través de la Secretaría de Repatriados tiene un estímulo, ha fijado un estímulo para aquellos compatriotas que quieran volver a nuestro país. Y en general mucha gente de España, de Italia, también de Argentina regresan. Los que regresan de Argentina son en promedio 20 familias por mes. Ah, muy bien. 20 familias por y mes. Tengo entendido que argentinos en Paraguay hay cerca de 500.000 o algo más, ¿no? Ah, ¿no? ¿Cuántos? 120.000 aproximadamente. Ah, 100.000. Sí. Leí otro número. Básicamente son inversores. Van gente a trabajar, otras personas directamente van a trabajar en algunas empresas. La gran mayoría invierten. Sí, tengo entendido que hay muchas marcas de ropa, la heladería Fredo, muchos que están instalándose. Están todos instalados, sí. Porque hay mucho shopping también. Lo que pasa es que en la República Argentina los impuestos son muy elevados. Y varían en función directa al sector en sí. Al sector agropecuario tiene un tipo de impuesto, el sector ganadero otro tipo de impuesto, el industrial, pero no bajan del 40%. En cambio, en Paraguay tenemos la política del triple 10. El impuesto a la renta es 10% sobre las utilidades. Después tenemos el impuesto al valor agregado, 10%. Y el otro tema que solamente le afecta a los ciudadanos paraguayos es el impuesto a la renta personal, para aquellos que ganan más de 10 veces el salario mínimo, que también es 10%. Ah, muy bien, todo con 10. O sea, más de 10 veces el salario mínimo aportan un 10. Ahí aporta un 10%. Ah, qué interesante. Sí. ¿Y qué, por ejemplo, qué recomendaría importar o qué negocio poner en Paraguay, por ejemplo? No hay muchos. Tenemos una ley del año 90, que es la ley número 60, que establece exenciones de impuestos para todos los equipos que se importan desde el exterior, pero que están destinados a crear una industria. Entonces, aquel industrial que quiera invertir en Paraguay tiene asegurado de que todos los equipos
necesarios para esa industria puede acogerse a la protección de esa ley y no paga impuestos. Tenemos una ley de maquila que también exonera impuestos a las partes de un todo. Es decir, se pueden importar partes, se arma una fábrica en Paraguay, arman las partes, se ensambla y el producto final terminado tiene un impuesto bajísimo para la exportación. Son atractivos para la inversión y de hecho hay muchos inversionistas brasileros, europeos, inversores de Arabia, también muchos argentinos. O sea, es un buen método, porque ustedes lo que logran con eso es trabajo. Creamos fuentes de trabajo y es un ingreso más. Claro. Es un ingreso más para el fisco. Así es que, desde ese punto de vista, Paraguay es una muy buena expectativa para los inversores. Sí. Porque el capital generalmente busca lo más fácil y en donde no existen muchos problemas. Nosotros, en ese sentido, generalmente no tenemos muchos problemas. No tenemos problemas de cierres de empresas por marchas, nada de eso. No. Nada de eso. Excepcionalmente existen las marchas, y una marcha que todos los meses de marzo de cada año organizan las organizaciones campesinas. Es una marcha prevista, pero una marcha pacífica, se reúnen frente al Congreso y hacen llegar sus reivindicaciones. Pero es una marcha programada, es un riesgo medido, un RM. Riesgo medido. Riesgo medido. ¿Y ellos habitualmente lo hacen en la misma fecha? ¿Es ya como una tradición? No, es una tradición de hace 10, 11 años. Lo están haciendo. Y generalmente, salvo un caso específico del año 99, son totalmente pacíficas. Uh-huh. Pero fuera de eso, si bien es cierto, existe la libertad de asociación, existen sindicatos, etcétera, etcétera, pero no tenemos las reivindicaciones que acá a diario estamos observando. Sí. Desde ese punto de vista, para el empleador es una ventaja adicional. Claro. Es una ventaja adicional. Sí, puede trabajar todos los días con tranquilidad. Puede hacer una programación con cierta responsabilidad porque conoce los feriados, etcétera, etcétera, y ya puede programar en función directa de eso. Sí. Es decir, sorpresas en ese ámbito, no tengan que acontecer, pero en la generalidad de los casos no. Y hablando de los feriados, ustedes, la fecha patria por lo general, que es el 14 de mayo. El 14 de mayo. Y, por ejemplo, acá, cuando usted está en la embajada, ¿lo festejan acá o viaja a Paraguay? ¿Cómo es? No. Nosotros realizamos una ofrenda floral ante el monumento del general José de San Martín y siempre ofrecemos una recepción a las autoridades de Argentina, a los colegas embajadores y a la colectividad paraguaya de Buenos Aires, por lo menos. Y en general, cada consulado, tenemos 13 consulados en toda la República Argentina. Cada consulado tiene su propio esquema de festejos. Muy bien. Claro, lo festejamos acá. Muy bien. Y además, ustedes hacen un gran aporte para la cultura paraguaya. Yo estuve viendo que hace poco presentaban un disco, una pianista paraguaya. Sí, Chiara Dodorico. Sí, Chiara Dodorico, que le va muy bien. Es excelente. Cuando yo estuve de embajador en Bolivia, la llevé a Chiara, actuó en el Teatro Saavedra, que es el teatro de más categoría de La Paz. Sí. Causó mucha admiración por parte de los asistentes. Hace menos de un mes, actuó en el Centro Cultural Kirchner. Sí. En el auditorio del Centro Cultural Kirchner, también con muy buen éxito. Vamos a escuchar un poquito de lo que hace Chiara.
escuchamos un poco los aires paraguayos de Chiara Dodorico. La verdad, una carrera brillante. Ella comenzó desde muy chica tocando el piano, se perfeccionó acá en Argentina y ahora anda por Europa, por todos lados. Así que Así mismo. fabuloso. Quería ver si podíamos hablar primero cómo es la educación pública en Paraguay. ¿Es gratuita? ¿Hasta qué año? ¿Cómo es? La educación pública es gratuita. Tenemos muy pocos analfabetos. La educación en cuanto a nivel de universidades, está la estatal, que es la Universidad Nacional de Asunción, en sus diferentes filiales. Casi cada capital departamental tiene una filial de la Universidad Nacional, donde toda la educación es gratuita. Tenemos algunas universidades privadas. La más tradicional, la más antigua es la Universidad Católica, que también tiene filiales en en muchas capitales departamentales. Y después, una vez que se haya abierto las compuertas para la Fundación de Universidades Privadas, se abrieron muchas. Hay algunas que tienen muchísima fama, como la Universidad Americana, la Universidad de Integración de las Américas, que tiene un programa brasilero. Y también existen universidades privadas que no son tan buenas, que hoy por hoy existe un órgano regulador de las universidades que se llama NEAES, que están fiscalizando el desempeño, el programa de estudio de cada una de las universidades, y hay muchas que tienen la tarjeta amarilla, otras tienen tarjeta roja. Así es que hay un estricto control en relación a la calidad de la enseñanza. Pero tenemos muchas universidades. O sea, Paraguay es un país bilingüe, se habla guaraní, se habla castellano. Sí. En las universidades, ¿que es todo castellano o hay alguna que sea en guaraní? No. Si bien es cierto, la Constitución del año 92, de la que yo fui constituyente, establece que tanto el castellano como el guaraní son idiomas oficiales, que los documentos pueden ser indistintamente en uno u otro idioma. En la praxis no es así. En la praxis no es así. Es más, no es tan fácil la lectura del idioma guaraní. No es tan fácil. No es tan fácil, pero sí, en su gran mayoría lo hablamos, y es una asignatura que forma parte del plan curricular de la enseñanza secundaria. Pero en primaria, general, primaria y secundaria. la gente común, digamos, casi todos hablan guaraní, o sea, casi un 90% o más hablan, ¿o no? No sé si el 90%, pero me arriesgaría a decir que un 80% habla, lee, o sea, habla y entiende guaraní. De que lea y escriba es difícil. Ya reduciría a un 10%. Ajá. Sí, yo intenté leer algunos nombres de canciones y eso me costó, pero después entendí. Claro. Pero sí, hay que tener una cierta práctica. Nosotros en general hablamos el guaraní, pero le llamamos guaraní yopará. Yopará significa mixto. Mezclan. Mezclamos el español con el guaraní. Claro. Mezclamos. De hecho, no es tan fácil el idioma guaraní. Tenemos 19 etnias. 19 etnias. Y de las 19 etnias, el guaraní que habla la mayor parte de la población, solamente la hablan 6 etnias. Hay 13 etnias restantes que la mayoría no entendemos. No entendemos. Que son los ayoreos, hay varios, 19. Así como Bolivia tiene 36 naciones indígenas, nosotros es un problema semántico. Le llamamos etnias, pero son también naciones. Claro, son naciones. Sí, porque para ellos tiene esa estructura. Naciones. Claro. Bueno, y por ejemplo, si queremos ir una semana de vacaciones a Paraguay, primer destino, me imagino, sería Asunción. Hay vuelos directos, ¿no? Tenemos vuelos directos. Tenemos 3 empresas, realmente 4. LATAM, Aerolíneas Argentinas, Paranair y el Flybondi, que vuelan, que es una empresa de bajo costo. Sí, que sale de Palomar. Que sale de Palomar, que tenemos más de un vuelo diario, 1 hora 40 de duración del viaje. Y Asunción está muy linda.
especialmente para las señoras como usted que quieren ir de compras. Sí. Tenemos cuando menos 12 shopping de última generación. Qué bárbaro. Entre Asunción y el Gran Asunción, ahí nomás, a minutos del centro, cuando menos 12 shopping. Qué pero fabuloso. Shopping, en serio. Sí, en serio. Y con una buena hotelería, hay hoteles, Excelente está el Sheraton, creo. Todo tenemos, Sí, excelente hotelería. Qué bueno. Muy buena gastronomía, muchos lugares de esparcimientos, pub, cine, teatro. A la hora de desayunar, ¿qué se desayuna en Paraguay por lo general? Mate, me imagino. No. A ver qué. No. Hay algunos fanáticos del mate. Sí. A mí me gusta el mate, pero yo no tengo tiempo para matear. Claro, porque sociabiliza mucho el mate, sí. Claro, sociabiliza. Si uno tiene tiempo, sí. Pero usualmente no lo hago. Cuando alguien está tomando, me adhiero al grupo. Claro. Pero no pierdo, generalmente, bueno, yo no duermo poco, duermo 4 horas por día y no hago la siesta. Entonces, preparar tereré, preparar mate para mí es pérdida de tiempo. Entonces, me adhiero al que está tomando. Al que está. Bueno, yo en una época trabajé en un canal de televisión y estaba prohibido el mate y explicaban por qué. Porque dice que siempre hay uno que es el que está cebando mate, entonces ese no trabaja, porque es el que tiene que ir cebando, arma y va pasando la ronda. Entonces lo habían prohibido, no se podía tomar mate en ese canal. Y hay algunos fanáticos del mate, del tereré. Hay personas que viven con su termo bajo el brazo. Claro. No, yo no hago eso. No. Y bueno, ¿cuál sería un desayuno típico? ¿Se come? Depende. En los hoteles, los desayunos de todos los hoteles sí, me del mundo. encanta. Y normalmente el cocido negro con leche, café, lo normal. Lo normal. Y a la hora de comer, ¿con qué acompañan la comida? ¿Con agua, con jugos, con vino? ¿Qué es? Depende. También depende. Cada hogar es un mundo, sí. Es un mundo absolutamente autónomo. Sí. Depende, jugo de frutas, agua, vino. El vino no es tan usual. Ajá. El vino los fines de semana sí, pero yo suelo ingerir una copita de vino, pero como preventivo para el corazón. Sí, es lo que decía Favaloro. Claro, hay que tomar una copa. De vino tinto. Sí. De vino tinto, pero de repente me olvido también. Así es que pierde la cuenta. Bueno, por eso, cada hogar es un mundo independiente. Sí. No podemos generalizar. Y el menú es... necesitamos ubicarnos en el estrato y en el contexto. Paraguay todavía no tiene la forma de elipse en cuanto a distribución de riquezas, que es el ideal de un país desarrollado, que son los polos achatados, el polo de arriba de los que tienen todo, el polo de abajo, son chiquitos, el polo de abajo de los que no tienen nada, que también es chiquito, y una gran clase media. Esa es la típica distribución de riquezas en un país desarrollado. En un país subdesarrollado la típica es un triángulo. Una gran base de los que no tienen nada, carente de clase media y un vértice de los que tienen todo. Bueno, Paraguay está tratando de llegar a una elipse, pero dista de llegar a eso. Entonces, ¿Y cómo puede hacer para llegar? Es muy buena pregunta que realmente, por sobre todas las cosas, eliminar la corrupción. Hay corrupción, no podemos pretender tapar el sol con un dedo. Hay corrupción en mi país, así como hay corrupción en todos los países del área. Sí. Y bueno, corrupción siempre va a existir. Acá, para erradicar la corrupción, antes que nada, hay que eliminar la impunidad. Si existe impunidad, existe corrupción. Claro. Si en cambio la justicia actuara como debiera actuar, si el Ministerio Público actuara como debiera actuar y no existe impunidad, ahí los delincuentes sí van a pensar 3 veces antes de realizar un hecho punible. ¿Es correcto? Es correcto. Mientras exista impunidad, nunca se va a eliminar la corrupción. Claro. Si a eso le agregamos de que por impunidad que existe, se produce una fractura en el pensamiento de la sociedad, en el sentido de que se trastoca nuestra escala de valores y ya nadie le importa a aquella persona que tenga moral y ética. Entonces son
conceptos ya casi perimidos en nuestras sociedades y solamente está lo crematístico. Entonces, el que ocupa un cargo donde puede robar generalmente lo hace. Claro. No nos engañemos. Sí, sí, sí. Y a eso sumarle también la educación, ¿no? La cultura. Si uno está bien educado, tiene cultura, con otros valores, le va a costar más ir por el lado que no debe, Sí, ¿no? es verdad, pero es muy difícil para el chico, por más valores que le hayan inculcado en el hogar, ese chico no vive aislado en el hogar. Ese chico va al colegio, Claro. va a la escuela y va al colegio. Y en el colegio, de repente las hijas de aquellos funcionarios corruptos que tienen mucha facilidad, muchos ingresos económicos, organizan excursiones para recorrer Extremo Oriente y donde van todos en business. Entonces, aquel chico que es compañero o compañera de esas criaturas cuyos padres están organizando ese tipo de excursiones, y cuando consulta con los padres si no puede adherirse y escucha una respuesta de que no estamos en condiciones de darte ese tipo de esparcimiento, entonces el chico no entiende muy bien lo que está aconteciendo y ahí es cuando se trastocan los valores. Claro. Sí, esa necesidad de alcanzar algo. Claro, esa necesidad entonces piensa... Y de manera rápida mi lo quiere padre es conseguir. un imbécil que solamente vive del fruto de su trabajo, en cambio el padre de fulana sí ganan dinero y saben ganar dinero. Entonces, ser ganador significa generar ingresos, no importa cómo. Entonces se trastocan los valores. Sí. Y la moral y ética son, de repente están siendo perimidos. Sí, sí, una pena, pero bueno, también creo que otra manera de salir de eso tiene que ver con la cultura. Me parece que una persona que está volcada a la cultura, a las artes, me parece que tiene otra manera de ganar dinero, pero además de disfrutar y de hacer algo bueno. Ah, no, seguro, seguro. Y en ese sentido, Paraguay, usted dijo hace rato una gran verdad. Nosotros tratamos de precautelar nuestra identidad. Tratamos de, no lo que yo desearía, pero el ser humano tiene que administrar realidades, no sueños. Entonces, yo me remito a la realidad. Hoy por hoy, ahora estamos tratando de conseguir la guarania, se ha declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. Ah, qué bueno. Cuéntenos qué es la guaraña. No, la guarania es un estilo de música. Sí. Tenemos acá una fundación que se llama Guaraní A, sí. donde fomentamos la guarania y así como otros países declaran patrimonio cultural de la humanidad, estamos tratando de lograr eso de UNESCO. Sí, nosotros tenemos el tango, que es patrimonio, inmaterial de la humanidad. De la humanidad, sí. Bueno, me parece perfecto. Cada país tiene que cuidar su identidad, que es la convergencia de costumbres, la convergencia de hábitos. Y en ese sentido, en general, mantenemos nuestra identidad, no del modo en que yo desearía. Usted desearía mucho más, me imagino. Yo soy muy tradicionalista. Yo soy tradicionalista en todo. En religión soy tradicionalista. No puedo entender que haya monjas con votos perpetuos que se pasen en jean. No puedo entender. Tiene que utilizar hábitos. Ajá. No me gusta mucho que los sacerdotes no utilicen hábitos, con excepción hecha a los sacerdotes del Opus Dei o Heraldos del Evangelio o algunas órdenes religiosas contadas con los dedos de una mano, que sí usan hábitos. El resto ya no utilizan hábitos. Y San José María Escrivá de Balaguer decía, el sacerdote tiene que utilizar hábito porque un feligrés puede estar parado al lado de un sacerdote esperando el bus o lo que sea, y estar precisando del consejo de un sacerdote, y puede estar al lado del sacerdote, pero como no tiene hábitos, ni siquiera usan el clergyman, entonces mal puede saber que es un sacerdote, y yo coincido con él. Ah, muy bien, que no, claro, no reconocerlo. Claro. Es una manera de visualizarlo. Entonces, no me gustan mucho algunas nuevas innovaciones dentro de la iglesia, y eso en general se extiende a todos los aspectos de mi vida.
¿Y qué opina del Papa Francisco? ¿Cómo lo ve en su labor, en su tarea como Papa? Yo lo admiro mucho a Francisco. Lo admiro. En el caso de Francisco ocurrió algo raro. Sí. ¿Tenemos que cortar? No, terminemos con eso. Nada, cuando lo eligieron, yo estaba con mi familia viendo en televisión. Yo no estaba acompañando el proceso de elección. Y cuando sale el humo blanco, le dije a las personas que estaban ahí que el Papa iba a ser sudamericano y se iba a llamar Francisco. Ni idea tenía quién iba a ser. Y fue un argentino y adoptó el nombre de Francisco. Sí, pero ¿qué fue, como una premonición? No, yo soy católico, sí. Por algo soy caballero de la Orden de Malta. Sí. Y estoy en algunos movimientos, soy del movimiento teresiano de apostolado, hace más de 20 años estoy ahí. Yo creo que es obra del Espíritu Santo. Bueno, me encantó pensar que es obra del Espíritu Santo. Bueno, señor embajador, muchas gracias por haber venido al programa. Nos encantó, nos honró con su visita y bueno, espero verlo pronto para las fiestas a lo mejor. Muchísimas gracias por la invitación y repito, un fraternal saludo para la distinguida audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Desde muy lejos yo te recuerdo, patria querida. Esto fue Los Embajadores. Nos reencontramos el martes a partir de las 2 de la tarde. Los Embajadores. Desde www.sonica.com.ar transmite Sónica Más. Con estudios ubicados en Callao 194, Ciudad